Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, que nos permite una vez más estar en la presencia de Él y también la bendición de poder compartir con ustedes un culto familiar, un culto para la gloria, alabanza del que vive y reina por los siglos de los siglos. Espero que usted tenga el deseo en su corazón de ofrendar cánticos, alabanza, adoración, gratitud a aquel que día a día nos bendice. Y ciertamente es así, ciertamente es así. En el Salmo 118, 24 nos dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Así dice este precioso Salmos. Le reitero una vez más, Salmo 118, 24. Este es el día que hizo el Señor, por lo tanto nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Dice usted un fuerte amén? Amén. Padre, te damos gracias por esta preciosa oportunidad. En este día, como todos los días, Señor, que tú has hecho para alegrarnos y gozarnos en ti, oh Señor. Oro que en cada familia sea manifiesta tu presencia, Señor, para que cada uno reciba según la actitud de su corazón delante del trono de tu gracia. Nos sentimos bendecidos en este día como todos los días, Señor, porque tú lo has creado, aleluya, para alegrarnos y gozarnos en ti, oh Señor. Gracias porque nos bendice tener este tiempo, este espacio, Señor, para compartir con este precioso cuerpo que es tu iglesia, en diferentes lugares donde hayan de oírnos, hayan de vernos. Tu bendición sea manifestada también sobre la vida de cada uno de ellos. En el nombre que sobre todo nombre, amén y amén. Aleluya. Por lo tanto, sea este tiempo entonces para expresar nuestro corazón en alabanza y adoración a Dios, nuestro Padre, a Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo y a Dios el Espíritu Santo. Amén. Alabemos con gozo y alegría. Amén y amén. Tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuyo es la gloria, la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar. Abre poderoso a quien nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Abre poderoso, siempre alabar. Las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar, y tuyas las voces que hoy te alaban, todos podemos cantar. Abre poderoso al que nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Abre poderoso, siempre alabar. Inmensa gracia.
Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida. Oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo. Oh, hay poder en el nombre de sanidad, en el nombre de salvación, en el nombre de libertad, en el nombre de Jesús. Hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi
que soy es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Oh Maestro, queremos estar en tu presencia, no apartarnos de ti jamás. Te anhelamos, Señor, tus hijos te adoran. Tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón, Señor. Amado mío, amado
Aleluya. ¿Cómo se ha sentido usted alegrándose y gozándose en estos hermosos cánticos? Lleno de su gracia, de su favor, de su presencia. Aleluya. Porque cuando lo hacemos de corazón, Dios manifiesta cielos abiertos. Aleluya. Pero así también como hemos podido expresarle en esa libertad estos cánticos, así también Dios espera una actitud reverente para oír su preciosa y bendita palabra, que en esta ocasión nos la traerá nuestro querido y amado pastor Santos Choque. Dios sea guardándole a él, Dios sea bendiciéndole, Dios sea poniendo palabra en el espíritu para que su corazón sea ministrado con esta hermosa palabra. Padre, oramos, creyendo, Señor, que tú has traído una verdad por medio de este varón. Y oramos creyendo, Señor, que cada uno de los que hemos de oír, Señor, oigamos, para que podamos entender y a la vez, Señor, haya en nosotros áreas que necesitan quizás ser ministradas para convertirnos, Señor, de todo nuestro corazón conforme a tu palabra revelada a través de tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Bueno, les saludo en el amor del Señor. Damos gracias a Dios por este día. Sabemos que Dios día a día está dispuesto a bendecirnos y sé que esta mañana también Dios nos va a bendecir. Amén. Así que les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes y damos gracias a Dios también nosotros por esta oportunidad que nos brinda de poder compartirles una palabra, esperando que el Señor ministre su corazón, ministre su vida. Y damos gracias a Dios. Así que les envío saludos de parte de mi esposa, de mis hijas y también de la amada iglesia donde estamos. Así que Dios les bendiga, Dios los guarde y vamos a la palabra de Dios que hoy el Señor tiene para nosotros. Amén. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Segunda de Corintios. Vamos a estar en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Ya vayamos al libro de Corintios. Capítulo 5, versículo 11 en adelante. La palabra de Dios dice lo siguiente: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Amén. Damos gracias a Dios. Le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre maravilloso, bendito Dios, gracias te doy en esta mañana, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tú seas a través de tu palabra, Señor, bendiciéndonos, abriendo nuestros entendimientos, Señor, y que todo lo que hoy aprendamos también y recibamos de parte de ti, Señor, podamos atesorarlo para poder poner en práctica nuestro diario vivir. Señor, en esta hora te agradezco y bendigo a cada familia, desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor, sean bendecidos. Oro, Señor, que la gracia tuya esté sobre cada uno de tus hijos. Te pedimos, Dios, que tú seas con cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que tu gloria y la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, se derrame. Y gracias, Señor, te pedimos, Señor, que esta mañana, Señor, todo lo que hagamos sea para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, a ti las gracias, a ti la gloria, a ti la honra, Señor, porque somos hijos tuyos, Señor, y gracias por llamarnos, gracias por escogernos, gracias por encomendarnos, Señor, la tarea que nos has mandado hacer de ir y hacer discípulos, Señor, predicando tu palabra a todas las naciones. Señor, te agradecemos y sean bendecidos tus hijos, Señor, que hoy me están escuchando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, a ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para todos es conocido la carta del 2 de Corintios. Quien escribió fue el apóstol Pablo. Cuando uno se sumerge en el contexto de esta carta de la iglesia de Corintio, encontramos grandes temas teológicos dentro de esta carta que es muy importante considerarlo, que es muy importante entenderlo y también escudriñarlo. Por ejemplo, vemos y aprendemos Dios el Padre como un consolador y misericordioso. Vemos también que Dios es el creador, el que resucitó a Jesús de los muertos y el que también resucitará a los creyentes. Y también vemos la verdad gloriosa de la soberanía de Dios en la salvación. Sin duda nos enseña grandes temas de tal forma que nos lleva a ensanchar nuestro conocimiento y a entender la misericordia, la gracia de Dios hacia nuestras vidas. Cuando leemos la carta de los Corintios, Pablo hace una amonestación a la iglesia porque se encontraban en diversos problemas y eran generados porque habían desórdenes y también porque se estaban manifestando enseñanzas malas de estos falsos apóstoles, de tal forma que a la iglesia estaba llevando en la división. Y cuando notamos esto, que se estaba causando dentro de la iglesia la división, obviamente es un daño muy grande al cuerpo de Cristo. Pero Pablo, al saber y al escuchar de todas estas cosas, de los problemas que se estaban manifestando, él escribe esta carta para hacerles entender y personalmente para defender su apostolado, porque muchos de aquellos falsos enseñadores lo que estaban haciendo era quitar la credibilidad del apóstol Pablo hacia la iglesia. Por eso es muy importante poder considerar y escudriñarlo la carta de los Corintios. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando dice el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no el corazón. Cuando leemos los primeros versículos nos habla de la manera como Cristo y a través de la muerte de Cristo nosotros fuimos reconciliados con el Señor. Del momento que Dios y entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es una palabra muy desafiante, porque dice, todos los que ahora viven ya no vivan para sí, para uno mismo, sino que vivamos para el Señor, vivamos para agradar al Señor, vivamos para servirle al Señor.
Hoy en día nos encontramos en el contexto de la sociedad, una sociedad muy egocéntrica, muy pensante en sí mismo, pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros como iglesia que del momento que entregamos al Señor nuestras vidas, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para aquel que nos rescató, vivimos para su gloria, vivimos para su gracia. Y eso es muy importante entender. Y cuando entendemos que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para el Señor, eso nos lleva a tomar actitudes y preocupaciones distintas en nuestra vida. Cuando empezamos a vivir para el Señor, las preocupaciones en nuestra vida no son por lo que está pasando muchas veces en este mundo o en esta ciudad o en el contexto que hoy estamos viviendo, sino que nuestro pensamiento, nuestra preocupación va derechamente en las cosas del Señor. La palabra en Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9, le voy a pedir que me acompañe a Romanos capítulo 7, capítulo 14, perdón, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. Romanos 14, 7 al 9. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de muertos como de los que viven. Nos enseña claramente el apóstol Pablo que nosotros ya no vivimos para sí, sino que vivimos para el Señor. Si morimos para el Señor, morimos. Si vivimos para el Señor, vivimos. En otras palabras, nuestras vidas le pertenecen al Señor. Dependemos de Dios. Depende usted del Señor. Dependo yo del Señor. Mi vida, mi familia, mi hogar depende del Señor. Y yo tengo que entender que ahora yo ya no vivo para mí, sino que yo vivo para hacer las cosas que al Señor le agradan. Por eso es muy importante entender que nosotros ya no podemos vivir para nosotros mismos, para hacer lo que a nosotros nos agrada, sino para hacer lo que Dios quiere que hagamos. El versículo 17 nos enseña, y es un versículo muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando está hablando de que hoy en día nosotros, dice que ya somos unas nuevas criaturas en Dios. Tú le entregaste al Señor tu vida. Tú eres una nueva criatura con el Señor. Todas las cosas viejas pasaron. Todas las cosas que empiezas a vivir y vas a empezar a vivir son todas hechas nuevas, porque Dios así lo quiso. Y es algo maravilloso de saber eso, que nosotros tengamos una oportunidad de hacer las cosas nuevas. Solamente esto es posible con el Señor. Muchos cometemos errores, equivocaciones, donde muchas veces esos errores, esas equivocaciones nos van condenando, nos van desanimando, pero la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos una vida nueva, una vida distinta ahora que conocemos al Señor. Y es lo más maravilloso que Dios puede haber determinado en sus planes que usted y yo hoy en día estemos en los caminos del Señor para vivir para Él, para agradar su corazón. Y eso es muy importante. Y una de las palabras que llama la atención acá, el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es eso! Muchas veces cuando hablamos de reconciliación es tratar de unir, es tratar de restaurar aquello que ha sido roto por alguna razón. Cuando leemos la palabra de Dios, especialmente en Génesis capítulo 1, versículo 26,
y 27 nos enseña cómo Dios creó al hombre y a la mujer a su semejanza. Y Dios lo creó para tener una estrecha relación con el hombre, para que se puedan comunicar sin ningún impedimento, sin nada que los impida, y puedan comunicarse de tal forma de disfrutar la voz audible de nuestro Dios. Pero ¿qué pasó debido a la desobediencia que hicieron, que cometieron por haber sido tentados por Satanás y cedieron a esa tentación? Lamentablemente esa relación, esa comunicación fue quebrantada, fue rota. Y una de las cosas que nos enseña eso, que el pecado es lo que rompe la relación con Dios. Desde entonces cada ser humano nace con esa naturaleza pecaminosa. Por eso es lo más importante para un ser humano, el poder volver a nacer, el poder volver a aceptar a Cristo. Cuando fue rota esa relación, Dios proveyó de una salvación, Dios proveyó de un camino, Dios proveyó de algo para que el hombre pueda nuevamente relacionarse con Dios y mantener esa comunicación. Y mandó a su Hijo Jesucristo. Se hizo carne, vino por amor a nosotros, se entregó, dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros, de tal forma que ahora el hombre y la mujer que ponga su fe y su confianza en Cristo puede volver a restaurar su relación con el Señor. Pero es importante entender, amados, que el hombre, el ser humano, no se puede reconciliar con Dios por sí mismo. Se tiene que reconciliar a través de Jesucristo, a través de esa obra redentora. Es importante, y creo que cada uno de nosotros, desde el día que pusimos nuestra confianza, nuestra seguridad en el Señor, en la muerte y resurrección de Cristo, fuimos reconciliados con Dios, de tal forma que cada uno de nosotros ahora podemos entrar confiadamente a ese lugar santísimo para comunicarnos, para hablar, para disfrutar de la presencia de Dios, para disfrutar de todas las dádivas que Dios tiene para nosotros. Y así vamos camino a la vida eterna. Pero muchas veces creemos que solamente queda ahí. Ya nosotros fuimos llamados por el Señor, nos reconciliamos con el Señor, hoy disfrutamos de una relación con el Señor, pero no queda ahí, no queda ahí. El apóstol Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia en algún momento. Era un hombre que quería hacer desaparecer a los cristianos, hasta que Cristo le salió al encuentro, hasta que Cristo habló con él y tuvo un encuentro con él. Y cuando él tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, me llama la atención cuando ve esa luz resplandeciente del Señor Jesucristo. Él le dice: Señor, ¿quién eres tú? Jesús le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo manifiesta estas palabras, le dice: Señor, ¿qué quieres que tú haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: ve a ese lugar y se te dirá lo que tienes que hacer. Dios es quien nos llamó, Dios es quien nos escogió. Jesucristo fue quien nos reconcilió. Es el único mediador entre el hombre, entre Dios y los hombres. Por lo tanto, es muy importante entender y ser un hombre y una mujer bienaventurado, que Dios haya puesto su mirada en nosotros. Pero es algo impresionante, que no solamente se trata de que usted y yo estemos reconciliados con Dios y de que disfrutemos hoy en día el poder hablar, el poder comunicarse con Dios, sino que la palabra de Dios nos enseña que si Dios nos llamó y nos escogió y Cristo nos reconcilió con el Padre, no solamente es para poder disfrutar de las bendiciones del Señor, sino que nos habla también y nos enseña que nuestra labor principal en este mundo, en esta tierra, en esta ciudad, es llevar a la gente a reconciliarse con Dios. Hoy en día la iglesia está preocupado de muchas cosas. Si usted se pone a ver las noticias y vemos desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, cuántas personas murieron, cuántas personas partieron de este mundo, a lo mejor sin conocer del Señor. Y nosotros nos quedamos quietos disfrutando de la bendición, de las dádivas de Dios, pero no queda ahí. Usted y yo tenemos que llevar esa palabra que se nos fue entregada a nosotros, esa buena noticia, llevar a aquellos que lo necesitan, de tal forma que también cada persona pueda reconciliarse con el Señor. Qué maravilloso es poder entender que nosotros también
usados por el Señor, podemos hacer que las personas se reconcilien con Dios. Podemos hacer que las personas pongan su fe, su confianza en aquel autor y consumador de la fe. Por eso es muy importante, querido, si tú te reconciliaste con Dios, si tú tienes una nueva vida con Dios, eres una nueva criatura, pues Dios te ha llamado y te ha escogido no solamente para disfrutar de sus bendiciones, sino que también para que tú lleves a aquellos que aún no conocen del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. No sé si usted lee bien el versículo 18, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y Jesucristo nos dijo claramente, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión fue enviado, fue dado a cada creyente, a cada persona que pone su confianza en Cristo. No necesitamos hoy en día necesariamente a lo mejor tener la libertad de poder salir. Aún estas plataformas y las redes sociales podemos usarlo para poder evangelizar, para hacer que otras personas también se reconcilien con el Señor. Pero hoy en día vemos a la iglesia preocupada de otras cosas. Vemos a la iglesia enfocada en otras cosas. Ya su enfoque no está en las obras del Señor. Su enfoque está en el materialismo. Su enfoque está en el trabajo. Su enfoque está en otras cosas, pero muchas veces no están enfocados en la visión y en lo que Cristo vino a hacer para salvar al mundo. El versículo 20, y este versículo 20 es un versículo muy glorioso, que al llegar a entender, yo dije, wow, Señor, qué bueno eres tú, Dios, que tú hayas puesto la mirada en cada uno de nosotros. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Embajadores. Yo no sé cuántos de nosotros entendemos esa palabra, embajadores. Embajador, el diccionario español dice que es una persona con el mayor rango y reconocida en el extranjero como máximo representante de un país en otro. La embajada es la representación oficial de un país en otro. Wow. Lo que dice acá, así que somos embajadores. Si nosotros entendemos el significado de lo que es un embajador, es un máximo representante, es una máxima representante en un país de otro. En otras palabras, si el Señor nos llama que nosotros somos embajadores, y la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a esa ciudad celestial. Cuando me preguntan a mí muchas veces en el trabajo, me dicen, ¿de dónde eres tú? Y yo les digo sinceramente, 50% boliviano, 50% chileno y 100% hijo de Dios. Porque entendemos que nosotros somos extranjeros en este lugar. Y acá dice que nosotros somos embajadores de Dios. O sea, somos representantes máximo, como trae el significado que esta persona es un representante máximo de un país en otro. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Y es algo glorioso que nosotros podamos ser embajadores de Cristo. Dice que es en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nuestra labor importante, nuestro trabajo importante es el poder hacer que la gente se reconcilie con Dios. Es poder entregar esa buena noticia. Yo no sé si usted entiende, si la palabra embajador significa ser un representante, pues no sé, tenemos un Dios que creó los cielos y la tierra. Creemos un Dios que vio la aflicción de su pueblo y mandó a Moisés para liberarlo y dice que lo sacó con mano fuerte. Nuestro Dios es aquel que abrió el mar rojo. Nuestro Dios es aquel que hizo descender fuego del cielo. Nuestro Dios es aquel que resucitó a Cristo de los muertos. Nuestro Dios es aquel que resucita a los muertos. Es el único que puede hacer eso. Tenemos un Dios que es un Dios de lo imposible, que puede sanar cualquier enfermedad, cualquier dolor. Y es impresionante saber que nosotros, usted y yo, somos embajadores de Cristo. Pero hoy en día la iglesia, nosotros, usted, no manifestamos muchas veces la grandeza y el poder que tiene nuestro Dios. Frente a las dificultades y a los problemas, muchas veces los más desesperados somos nosotros, cuando deberíamos llevar paz, cuando deberíamos llevar esperanza, cuando deberíamos llevar consuelo a esas familias que lo necesitan. Querido, tú y yo somos unos representantes del Señor. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido para entregar esas palabras de buenas noticias a aquel que lo necesita. Nuestra labor importante es que el mundo entero y el hombre se reconcilie con Dios. El lugar donde tú te encuentras, en el trabajo, en la casa y donde estés, ha sido la voluntad de Dios que estés ahí. Pero Dios no te ha dado o ha permitido que tú estés en ese lugar simplemente por querer bendecirte con un trabajo o en lo que te desenvuelves, sino que ahí en ese lugar es donde tú tienes que hacer que las personas se reconcilien con Dios. Muchas veces estamos enfocados y hacemos todo lo posible para agradar a los jefes, para agradar en nuestros trabajos, y está bien, porque todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. Pero la palabra, el evangelizar, el dar buenas noticias, pareciera que hoy en día es nuestra segunda o tercera prioridad. Muchas veces no testificamos cuando tenemos la oportunidad. No debemos temer, tenemos un Dios todopoderoso y sabemos que si nosotros abrimos nuestros labios para hablar del Señor, para hacer que las personas se reconcilien con Dios, Él se va a glorificar. Así que, amados, solamente quiero compartirte este mensaje para que tú entiendas que verdaderamente Dios quiere usar tu vida. Verdaderamente Dios quiere hacer maravillas a través de tu vida. Jesús le dijo a sus discípulos, aún cosas mayores que estas harán. Muchas veces malentendemos también ese versículo, porque cuando Jesús dice eso, no se estaba refiriendo que nosotros a lo mejor en este tiempo vamos a liberar a un hombre que tenga 2 legiones, porque Jesús liberó a un hombre que tenía una legión de demonios. No, cuando Jesús dijo que íbamos a hacer cosas mayores, se estaba refiriendo a llevar el evangelio más allá, a llevar el evangelio donde no es escuchado. Así que es importante entender que usted y yo somos quienes tenemos que entregar esa palabra de vida, esa palabra de verdad. La palabra de Dios nos enseña en 2 Timoteo 2:5 que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero hay muchas personas que no conocen, que no saben que hay un camino, que hay una verdad, que no saben que es Cristo quien les puede llevar y andan buscando otros medios para poder acercarse a Dios. ¿Dónde está la iglesia que ha sido reconciliado con Dios? ¿Dónde está la iglesia que ahora tiene la labor y la responsabilidad de que los hombres se reconcilien con Dios? Lo siguiente que dice, ya para ir finalizando, el capítulo 6:1 dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Como colaboradores suyos, os exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Dios, el regalo de su gracia, no nos dio para tomarlo y meterlo ahí en ese bolsillo o en lo que sea y dejárnoslos
para nosotros. La gracia de Dios fue dada hacia nosotros para que aquello que recibimos de gracia también entreguemos de gracia a aquellos que lo necesitan. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de tu salvación. Querido, si tú estás escuchando por primera vez, y esta palabra, dice el Señor, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y hoy día es el día de tu salvación. Hoy es el día que tú te reconcilies con Dios. Hoy es el día que tú te entregues al Señor. Hoy es el día que tú pongas tu esperanza, tu confianza en el Señor. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a darte la fortaleza para que tú puedas seguir hacia adelante. Pero es importante entender que nosotros fuimos llamados no solamente para disfrutar de las bendiciones del Señor, sino que fuimos llamados para llevar a las personas a que se reconcilien con el Señor. Hoy es el día de tu salvación. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir yendo en pos de otras cosas? ¿Vas a seguir enfocándote en otras cosas? Enfócate en el Señor. No permitas que nada te desenfoque de las cosas del Señor. Así que, hermano, hoy es el día de salvación. Yo no sé las situaciones que puedas estar enfrentando, pero hoy me gustaría finalizar orando por tu vida para que Dios se manifieste con gran poder en tu vida. Amén. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y bendigo la vida de cada uno de ustedes. Dios los guarde, Dios los bendiga y hagamos así como el apóstol Pablo cumplió este ministerio de reconciliar a las personas con Dios. También reconciliemos, llevemos a las personas a que se reconcilien con el Señor. Así que te voy a pedir que inclines tu rostro ahí donde te encuentras y ores conmigo. No sé si hay alguien que por primera vez está conectando. Es importante que le entregues al Señor tu vida. Hoy es el día de tu salvación. Así que hoy habla con el Señor. Y si gustas te podemos guiar en una oración. Simplemente repite: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Hoy creo en mi corazón que tú te levantaste de los muertos. Y te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Señor, te doy gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Dios, por tu palabra, Señor. Y oramos, Señor, que esta palabra también nos lleve a grandes desafíos, Señor, a no olvidarnos la labor principal que tenemos como iglesia. Señor, bendice tu iglesia, bendice desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor. En el nombre de Jesús, te agradezco por este tiempo, te agradezco por esta oportunidad y gracias, Padre, porque solamente a ti te ha placido que sea así. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, a ti la honra, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hay un lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí. Asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, devoto
Amén. Gracias por lo que Dios nos ha podido ministrar. Tomemos cada uno la parte que nos corresponde. Si bien es cierto que Dios tiene su momento y su tiempo para hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Y quisiera también, antes de terminar con una oración, leer un pasaje en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9. Dice así: ¿no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Aleluya. Aunque pueda faltarnos todo, pero Dios dice, y termina este texto de Ageo 2:19, mas desde este día os bendeciré. Y no olvide el Salmo 118:24, que habíamos ya compartido. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Por lo tanto, sigamos alegrándonos, sigámonos gozándonos en Él. Aleluya. Porque desde este día Dios manifieste, oro para que manifieste cielos abiertos sobre cada hogar, cada familia, cada persona que haya de oír o vernos. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por este tiempo, Señor, que hemos tenido delante del trono de tu gracia. Agradecemos de todo corazón, Señor, por lo que tú hayas de manifestar aún en el quehacer del día a día durante esta semana. Señor, ya hemos entendido que cada día tú lo has hecho para que nos gocemos, nos alegremos. Aleluya, Señor. Y ya también tu palabra nos confirma, aleluya, que desde este día, como todos los días, tú nos bendices, Señor. Así es que muchas gracias. A ti la gloria hoy y siempre por Jesucristo, nuestro Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amada iglesia, que la gracia, el amor y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.